Según Juan Castañeda, la hipótesis es una solución tentativa a algo que se da por cierto. La hipótesis es una afirmación conjetural de las relaciones entre dos o más variables. Se pueden plantear como una respuesta a un interrogante previamente establecido. Por tanto, la hipótesis siempre se presenta de forma de una oración declarativa y relaciona de forma general o específica las variables. En algunos casos, la hipótesis puede sustituir o darse antes del problema. Tipos de hipótesis. De acuerdo a diferentes criterios de clasificación, podemos distinguir distintos tipos de hipótesis. La primera distinción que podemos hacer es entre hipótesis sustantiva, que se refiere a la realidad social y que debe ser sometida a certificación empírica, y la hipótesis de generalización, que hace referencia a los datos mismos. También, también se puede hablar de hipótesis generales o centrales, cuando se contienen relaciones fundamentales entre variables básicas, particulares o complementarias cuando se deducen de una hipótesis básica de carácter general, y alternativas de relación en el caso de que estén constituidas por proposiciones que relacionan una de las variables básicas de la hipótesis con otras situaciones a diferentes niveles. Según el nivel de abstracción, se habla de tres tipos de hipótesis. Hipótesis que señalan la experiencia de uniformidades empíricas, hipótesis relacionadas con tipos de datos complejos destinadas a probar relaciones derivadas de uniformidades empíricas, e hipótesis que formulan relaciones entre variables analíticas. Se trata de hipótesis explicativas que señalan relaciones entre diferentes factores. Desde el punto de vista de las variables utilizadas y de las relaciones entre las mismas, una de las clasificaciones, bastante cercana a la anterior, pueden distinguirse tres tipos de hipótesis. Hipótesis de una sola variable, hipótesis de dos o más variables y de relación de asociación, e hipótesis de dos o más variables y de relación de dependencia. Por último, cabe distinguir hipótesis post facto, que se deduce de la observación de un fenómeno o de un hecho, e hipótesis ante facto, que introduce una explicación antes de la observación. Funciones de la investigación científica y elementos que la componen. Función de la hipótesis. Cuando se describe una su importancia, se plantean algunas de las funciones que ellas cumplen. Porque además de ser guías del proceso de investigación, también pueden servir para indicar qué observaciones son pertinentes y cuáles no lo son con respecto al problema planteado. La hipótesis puede señalar las relaciones o vínculos existentes entre las variables y cuáles de ellas se pueden estudiar. Sugieren una explicación a ciertos hechos y orienta la investigación de otros. Sirve para establecer la forma en que se debe organizarse, específicamente, el análisis de los datos. Los requisitos para la elaboración de la hipótesis. La formulación de la hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumple con algunos requisitos, entre ellos, formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad en que se formulan es fundamental, debido a que constituyen la guía para la investigación. Tener un referente empírico, ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un juicio sin valor. Al no poder ser comprobable o verificable, carece de validez para la ciencia. Concepto de método. Etimológicamente, la palabra método proviene del término griego métodos, que significa cambio hacia algo. En sentido general, la palabra método puede significar la ruta o camino que se sigue para alcanzar cierto fin que se haya propuesto de antemano. Para Aristóteles, la ciencia se identifica como el método y viceversa. En realidad, sin método no puede haber ciencia. Metodología. La palabra metodología tiene varias definiciones y significados. Metodología es un cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos, identificando sus limitaciones y recursos, clasificando sus supuestos y consecuencias, y considerando sus potenciales para los avances en la investigación. Por tanto, el objetivo de la metodología es el mejoramiento de los procedimientos y el criterio utilizado de la conducción de la investigación científica. El método científico de investigación. Existe una relación entre método, ciencia e investigación. Beauregard González relaciona el método con la ciencia y la investigación al definir el método como un procedimiento o conjunto de procedimientos
que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación, siendo un proceso general basado en principios lógicos que pueden ser comunes en varias ciencias. De esta manera, el método científico es el procedimiento planteado que sigue la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos y para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar el experimento y con las técnicas de su aplicación. Los métodos de investigación científica pueden dividirse en dos, empíricos y teóricos. Los métodos de investigación empírica son el hecho, la observación, la medición y el experimento. El hecho es un fragmento de realidad objetiva que puede captarse con los instrumentos materiales y teóricos que determinen la disciplina que se haya desarrollado. E incluso determinados hechos pueden ser captados por los órganos del sentido. El hecho es el fundamento de teoría, porque a partir de él se constituye una explicación. Esa explicación, por tanto, ha de concentrarse continuamente con los hechos para ratificar la verdad o falsedad de sus proposiciones. Entonces, el proceso de conocimiento inicia con la elección y definición de los hechos, y luego se mueve la interpretación. La observación. La observación es la ciencia que se define como la percepción diaria de los objetos y fenómenos de la realidad. El efecto de la observación se puede distinguir el objeto de investigación, el sujeto de investigación, los medios para la observación, las condiciones de la observación, el sistema de conocimiento a partir de la cual se formula la finalidad de la obtención y se interpreta los resultados de esto. Lo que hemos mencionado nos permite concluir que los hechos pueden reconocerse y diferenciarse a partir de los conocimientos previos del sujeto, o sea, que el sujeto observador posee. La medición. Después de que el investigador ha seleccionado el objeto de estudio, observa y registra con minuciosidad todo aquello que de acuerdo con su teoría sea relevante. En las ciencias naturales y en gran parte de las ciencias sociales, los científicos desean medir cada vez con mayor precisión las variables que les interesan. Escala de medición. La escala nominal es la enunciación de la cualidad. Por ejemplo, calor, peso, edad y estado civil, etc. Algunas de estas cualidades pueden medirse, como son el peso, el calor y la edad, mientras que otras no, como el estado civil. La escala ordinal implica que todos los datos pueden no tan solo clasificarse, sino que además ordenarse unos con respecto a otros. La escala de intervalo se aplica a datos que además de clasificarse y ordenarse según sean más que o menos que, se sabe con exactitud la cantidad de diferencia entre ellos. Y la escala de la razón es la ideal para la investigación y se caracteriza por la presencia de un cero absoluto o verdadero. Esta escala tiene todas las características de las anteriores, pero además incluye la certeza de que existe la concordancia real entre el dato y el hecho real. El experimento. El experimento puede definirse como el procedimiento diseñado para manipular variables en condiciones especiales que permitan poner en juego algunas características para observar su comportamiento y así lograr descubrir la esencia de un objeto de estudio. Las finalidades de un experimento pueden ser diversas. Si el objetivo es conocer algunas de las leyes que rigen algunas de sus características o complementos, entonces se trata de un experimento prospectivo. En cambio, si el objetivo es comprobar una determinada hipótesis, se le llamaría experimento verificador. El método de investigación teórica. Se conoce como investigación teórica saber, problema, hipótesis, leyes y teoría. El problema de hipótesis. El proceso de investigación surge con su problema. Sin embargo, no toda información que se designa a un problema puede ser investigado por la ciencia.
Para que el problema pueda identificarse, debe ser formulado de forma clara y precisa. La parte más difícil y confusa del proceso de investigación es plantear adecuadamente el problema que intentas resolver. Los científicos, los criterios para formular un proceso son los siguientes. Se debe presentar el problema de una oración clara y precisa, generalmente interrogativa. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El problema se formula de tal manera que implique la posibilidad de una prueba empírica. Una vez el investigador ha formulado el problema, puede plantear una conjetura que tiene como finalidad explicar ese problema para resolverlo. La conjetura o proposición resultante recibe el nombre de hipótesis. La hipótesis de investigación es el punto de partida de la búsqueda de la respuesta de la pregunta planteada. Es la guía que sigue el experimento científico. Las hipótesis pueden definirse como explicaciones tentativas de carácter singular, particular o universal que involucran variables. Ley. El investigador científico presupone que existen pautas fijas que son responsables de los hechos que verifican en el mundo real, independientemente de su voluntad, pero él puede conocerlas si se lo propone. Esto significa que a pesar de que el hombre desconozca un determinado hecho, este existe de todas maneras. Esas pautas fijas que obedecen a la ocurrencia de un hecho constituye lo que se denomina ley. Es bueno distinguir dos situaciones ante la ley. Una es la ley que ocurre independientemente de que la conozca el hombre, y la otra es el registro de esa ley por el hombre. Teoría. La teoría es una estructura de conceptos coherentes en un sistema de proposiciones de diferentes niveles de generalización relacionadas de manera lógica entre sí, que explican un sector de la realidad natural o social. Todas las proposiciones de una teoría van teniendo sentido a partir de un núcleo básico, el cual está conformado por sus principios y supuestos básicos. Los supuestos básicos de una teoría son aquellas ideas que, aunque no siempre están escritas, se deducen del sistema teórico. Ellos constituyen la filosofía de lo que se apoya consciente o inconscientemente el investigador científico. En síntesis, una teoría busca describir, explicar y percibir los hechos de la realidad a los que hace referencia. Sirve como sostén a la actividad investigatoria que realizan los científicos. La teoría permite al científico discriminar o seleccionar los estímulos relevantes de los hechos que son su objetivo de estudio. El método general de la ciencia es aquel que debe explicarse universalmente y de forma lógica a toda ciencia, vista en conjunto. Sin embargo, al no existir una sola ciencia que unifique todas las ciencias, no se podrá hablar de un solo método general de la ciencia. Tipos de método. El método analítico. El sistema y la síntesis son los procesos de desarticulación práctica o mental de todo en sus partes y de reunificación de todo en base a sus partes. El método sintético. La síntesis es un método de investigación que consiste en rehacer o reconstruir en el pensamiento de toda la variedad de mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto. El método dialéctico el método dialéctico tiene su origen en la antigüedad griega. En la modernidad es tratado por Marx, Engels, Lenin y otros, los mismos que determinan sus caracteres generales, que constituyen una síntesis de su desarrollo histórico. Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales del movimiento, el espacio y del tiempo. Método inductivo. Es el método por el cual, a partir de varios casos observados, se obtiene una ley general, válida también para los casos no observados. Consiste, pues, en una acción generalizada, o más simplemente en una generalización. Método deductivo. Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales
Se extraen conclusiones o se examinan casos particulares sobre la base de afirmaciones generales ya presentadas.